claro ahí el caso de Beni, por ejemplo. Luego creo que se puede verificar, no es difícil verificar que pese a victorias localizadas, la oposición muestra una enorme dispersión sin lograr constituir una fuerza articulada más allá de sus influencias locales, relacionadas más con las propias siglas de líderes personales que con una conformación de la oposición. No hubiera sido lo mismo esta elección, obviamente, si el resultado de los lugares donde perdió el MAS hubiera ganado ahí una fuerza opositora relativamente unificada, que es una sumatoria de siglas que en muchos casos son puramente locales y vinculadas a los propios gobernadores. En Santa Cruz, por ejemplo, el MAS consiguió el 45% de los municipios frente al 26% de los verdes. Aunque obviamente hay que aclarar que los verdes ganaron la capital, la oposición ganó la capital. Si uno mira el porcentaje de municipios del país en manos del MAS, por departamento también da cuenta del poder territorial del oficialismo, que pasó de 100 alcaldías a 231. En La Paz ganó el 68% de las alcaldías, en Oruro el 88%, en Potosí el 85%, Cochabamba también el 85%, en Chuquisaca el 79%, en Santa Cruz el 45%, en Beni el 42% y en Pando el 47%. Puede variar un poquito porque faltaban algunos datos, pero da cuenta. Por un lado, obviamente, sigue habiendo una presencia mucho más hegemónica en el occidente, pero hay un avance fuerte en el oriente y sur. Si uno mira a nivel de número de alcaldías, también se ve esa distancia que planteaba antes, el MAS 221 alcaldías, el MSM es el segundo con 21, los verdes 15, Concertación Popular 8, primero Beni 8, MPS de Lino Vilca 6, y después quizás puedo mencionar eso como un dato interesante, como la primera disidencia del MAS que logra no ser condenada a una elección totalmente marginal, como ocurría hasta ahora. El MNR 3, el Frente para la Victoria, que era la sigla que armó el ex vocero, tiene 2, la OIC 2, la del COCA 2, que son 2 en los Yungas, y después otro 39, lo cual se ve que también hay una gran proliferación de siglas que lograron pequeñas cantidades de alcaldías. Después, sí quería señalar el tema de que la elección de gobernadores en la ex Medialuna mostró algunas facetas interesantes. En Pando, el oficialismo recurrió a una estrategia de no colocar candidatos masistas a la cabeza de las listas, con el objetivo de aparecer como un partido 100% pandino, si tomamos la consigna que tenía uno de los diputados uninominales en la elección de diciembre. La estrategia fue, como dijo alguien, ganar Pando como sea, y para eso hacer ciertas alianzas con sectores, también se decía así, citando débiles de la derecha. Así, en la gobernación quedó en manos del exalcalde de Cobija, Luis Flores, ex-MAR, la diputada Ana Lucia Rey, que si bien podríamos decir que ya era del MAS porque en 2005 se suma, tiene un peso propio en Cobija, una votación propia. Eugenio Fombecchi encabezó la lista de concejales, es el hijo de Eric Fombecchi, que fue el redactor del estatuto, uno de los redactores del Estatuto Autonómico de Pando, y el consejo para concejales para consejo departamental por Jorge Valdés, que era el presidente de la Corte Electoral Departamental. Entonces ahí, quizás esa estrategia exitosa en términos electorales, se puede discutir en términos políticos, se contrapone al no éxito, podríamos decir, de la alianza del MAS con Roberto Fernández en Santa Cruz, y a la incorporación de ciertos sectores que venían del autonomismo radical, que no redundó en grandes beneficios para el MAS. Posiblemente en Santa Cruz un candidato al MAS podría haber hecho una elección similar a la que sacó Roberto Fernández. Y después quería resaltar brevemente dos casos. Uno es el Beni, donde creo que hubo una relación exitosa con la candidatura extrapartidaria de Jessica Jordan, que quedó muy cerquita de Ernesto Suárez. Y también el dato, que seguramente ustedes lo pueden explicar mejor que yo, sobre la mantención de la potencial
oficialidad política, por decir, de Mario Cotero en Tarija, pese a los golpes que tuvo con el tema del saco y otras cuestiones. Y ahí quizás también sería interesante debatir hasta qué punto qué es lo que explica la victoria de Cosío, hasta qué punto son simplemente redes de poder, hasta qué punto las políticas sociales que se mencionan muchas veces inciden también, y eso lo podemos dejar para el debate. Sin embargo, pese a que hubo muchísima lectura sobre si el MAS ganó, perdió, etcétera, etcétera, creo que, como ocurre desde la restauración de la democracia en Bolivia, las elecciones locales muestran una dinámica propia, lo cual puede parecer una obviedad, pero en términos del debate que se dio sobre cuán plebiscito era esta elección, creo que es necesario insistir que pese al huracán Evo del 6 de diciembre se mantiene esa lógica específica de las elecciones regionales. Y de allí, por eso me parece que hay que tener ciertas prevenciones a la hora de comparar los resultados con los comicios del 6 de diciembre o tomarlas como un plebiscito nacional, seguramente todo el lugar después a discusión en el debate. Sin embargo, eso no debería ocultar tampoco el debate de que el MAS no ganó como quería, lo que en el Le Monde Diplomatique titulamos como victoria agria, porque es cierto que el clima interno y demás da cuenta, además de lo que ya se mencionó siempre, de que la cara de Evo Morales el domingo no coincidía en gran medida con lo que decía, que era un triunfo, etcétera, etcétera. Creo que el problema ahí es cómo ganó el MAS, pero cómo ganó distinto a cosas que en algunas reuniones sobre este tema se debatían, que era que el MAS tuvo una derrota casi catastrófica, ¿no? Me parece que, por eso yo empecé diciendo, yo creo que sí el MAS ganó, el tema es cómo ganó. Y posiblemente, si uno mira en relación a sus expectativas, ganó con mucho menos de lo que esperaba. Ahí lo que se observa es claramente una incidencia relativa o pequeña según la zona del voto consigna, especialmente para las alcaldías, un poco menos para las gobernaciones, y que el capital político del presidente y la propaganda electoral resultaron limitados a la hora de levantar candidatos, en algunos casos grises, en otros casos acusados de ser impuestos a dedo o en otros casos cuestionados éticamente. En muchos casos también, y creo que en el caso de los Yungas, del Achacachi, que es un lugar emblemático que se mencionó mucho, en algunos municipios del norte de Potosí o incluso en los Yungas, que son todos lugares donde se esperaba que el MAS ganara sin ningún problema, creo que su derrota se debe más a factores locales que a factores nacionales. Y como mencionaba al principio, en esta elección creo que es importante destacar que surge la primera disidencia exitosa, que es el caso de Lino Vilca con el Movimiento por la Soberanía, que logra el 6% de los votos para gobernador de La Paz y logra además 6 alcaldías en el altiplano y los Yungas. Creo que eso es interesante, no tanto porque yo no creo que de pronto sea a partir de disidencias internas que se va a ir configurando algún tipo de alternativa al MAS, pero sí porque es la primera, como decía, intento de la primera disidencia que no pasa como con Loaiza o con otros que terminaron sacando el 0,0000, y muestra un cierto espacio en el altiplano para recomponer algún tipo, aunque sea a nivel local, de alternativa al MAS. Obviamente, hasta por los colores y por la forma que hizo campaña Lino Vilca, los colores eran casi los del MAS, el nombre, si uno mira MPS, Movimiento por la Soberanía y demás, muestra justamente la idea de cómo quedar simbólicamente dentro del proceso, ¿no?